Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. La trompeta. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones a todos mis amigos y hermanos que nos estarán viendo a través de este video. Quiero, como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes que nos han estado pues ahí ayudando, apoyándonos y dándonos una manita por ahí. Agradezco mucho al Eterno porque en su corazón han puesto ese buen sentir, ¿verdad?, de seguir apoyando este ministerio, este trabajo que venimos desarrollando. Gracias a cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, del cual yo estoy contento y feliz, ¿verdad?, por ustedes, porque ustedes hacen siempre posible todos estos programas. Y quiero agradecer también, ¿verdad?, a aquellos hermanitos, hermanitas, ¿verdad?, que siempre nos ayudan y nos aportan. Recuerde, denos por ahí una manita, suscríbase, algo, ¿verdad?, que también nos va a ayudar mucho aquí. Recuerde, este es su programa Regresando a las Sendas Antiguas con el pastor Homero Segundo, de aquí de Laredo, Texas, mesiánico, pastor mesiánico. Y como la vez pasada, anterior, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de los tiempos de la apostasía y dijimos que íbamos a tener una segunda parte. No pudimos terminar. Por eso es que hoy vamos a continuar con tiempos de apostasía. Y lo que hicimos aquella vez, primera vez, fue traer las bases desde lo que es el Tanakh, o popularmente conocido en el ámbito del pueblo evangélico, desde el Antiguo Testamento. Traer bases sobre la apostasía, ¿verdad?, que ya los profetas, lo dije la vez pasada, nos venían anunciando. Y como estaba dando las citas, las referencias y dando algunas pequeñas informaciones, nos quedamos en esa parte cuando dije, bueno, vamos ahora a tener las bases de lo que es el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, como se conoce. Y apenas estábamos introduciendo esa parte del Nuevo Testamento. Hoy vamos a seguir sacando esas bases bíblicas, confirmando lo que los profetas, ¿verdad?, nos anunciaron de esta apostasía, y que después los apóstoles, por la guianza del Espíritu Santo, nos vienen a confirmar lo que nos anunciaban los profetas. Y hoy nos está tocando ver a nosotros estos síntomas de esta apostasía, ¿verdad?, estas generaciones que son finales ya y que cada vez se va a hacer más, la presencia de la apostasía va a ser más fuerte, pero también la luz bendita de la palabra del Eterno. Así es que preparémonos y empecemos, ¿verdad?, con esta continuación de reflexión, no sin antes pedirle, como siempre, a la ayuda a nuestro bendito Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Mesías, y pedir la guianza de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que venga a asistirnos con su presencia, con su luz, y que sobre todo usted sea edificado, fortalecido en la fe y en el Espíritu. Bueno, como dijimos la vez pasada, tomamos como referencia la segunda carta del apóstol Rab Shaul, Pablo, a los tesalonicenses, y nos basamos en el capítulo 2 para tener la base acerca de la apostasía, ¿verdad?, donde hablamos el capítulo 2, versículo 3, donde nos habla y nos dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, fíjese, eso lo está anunciando el apóstol Pablo, Rab Shaul. Y como dijimos, nos fuimos al Antiguo, al Tanakh, y sacamos bases bíblicas para tener base y después confirmarla con los apóstoles. Y
Nos quedamos con unas citas bíblicas del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, como se conoce. Y quiero recordar un poquito nada más en qué parte nos fuimos quedando. Apenas estábamos introduciendo las bases del Nuevo Testamento y que con eso nos ayuda a abrir los ojos para ver en nuestros días ya presentes, en estos días que estamos viviendo y poder discernir en dónde, cómo viene esta apostasía, qué está afectando en nuestras vidas, en alguna congregación, etcétera, o alrededor del mundo. Bueno, nos quedamos en aquella parte donde en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, ¿verdad? El capítulo 4, versículo del 1 al 2, nos dice, ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán tras espíritus engañadores y tras enseñanzas de Shedim, que son demonios, los cuales engañan por falsas apariencias y hablan mentira y tienen cauterizada su conciencia. Bueno, aquí el apóstol Rab Shaul, hablándole a Timoteo, anunciándole lo que estaba por venir, inclusive en sus tiempos ya se empezaban a sentir. Y hay una parte que le acabo de leer aquí que nos dice que apartarán de la fe. Aquí fue donde nos detuvimos, apartarán de la fe. Y explicamos un poquito, muy poquito, brevemente esta palabra, apartar de la fe. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa, te vamos a apartar de la fe. ¿Qué significa? Bueno, que haya un cambio, que haya un traslado de la fe. Bueno, para empezar, la Biblia nos habla que hay una sola fe verdadera. Y eso lo encontramos en la carta de Rab Shaul a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Donde nos habla de un solo espíritu, una sola fe verdadera. ¿Y cuál es esa fe verdadera? ¿En dónde está esa fe verdadera? Bueno, también recordamos que, por ejemplo, esta fe verdadera fue entregada a los santos. A los santos, cuando me refiero a los santos, me estoy refiriendo desde los patriarcas, ¿me entienden? Entonces, esta fe que fue entregada a los santos, podemos ver en las Sagradas Escrituras que empezó con nuestro padre Abraham, después Isaac y luego Jacob. Nuestro padre Abraham se le llama precisamente el padre de la fe. Entonces, cuando Pablo habla de una fe verdadera, está refiriendo a esos padres de la fe, que ellos fueron los que iniciaron de lo que es tener el fundamento de la fe, de la doctrina, de la palabra de la fe. Muy bien. En el Salmo 119, me voy a ir ahora al Salmo 119, versículo 29 y versículo 30, nos dice de la siguiente manera, aparta de mí el camino falso. Fíjense, aparta de mí el camino falso. ¿Cuál es el camino falso? El engaño. ¿Cuál es ese camino falso? Hay una parábola muy interesante que el Señor nos habla en los evangelios popularmente conocidos, donde nos habla y nos dice de el trigo y la cizaña. Y en esa parte de allí, ¿verdad? Cuando uno lee toda esa parábola hermosa, nos deja muy bien marcadito qué es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y nos va narrando y nos explica que cuando empiezan a crecer juntamente el trigo y la cizaña, porque un enemigo, dice, vino en la noche y sembró cizaña, cuando ya el trigo también estaba apenas sembrado. Entonces, dice que crecen juntamente y son tan parecidas, pero cuando ya empiezan a dar el fruto, entonces la diferencia es enorme.
¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué nos está diciendo la Biblia con esto? Dice que se parecen tanto, pero cuando ya crecen y se desarrollan, ahí se nota la diferencia. Quiere decir que la apostasía, que es un cambio de fe, un cambio de creer, un cambio de doctrina, es precisamente, ¿verdad?, negar lo que una vez se fue sembrado, que viene desde los antiguos, desde los patriarcas, desde allá, y luego viene un cambio. Cuando hay ese cambio es cuando la apostasía ha empezado a introducirse en la mente, en el corazón de las personas. Y no se da cuenta la persona porque está pensando que es la sana doctrina. Por eso dice que se parecen mucho. Pero va a llegar el momento, el tiempo, en que finalmente una va a desarrollar, ¿verdad?, una hermosa espiga de trigo, de grano, mientras que la otra no tendrá esa forma, solo será follaje. Así es que a través de la Escritura nosotros podemos ver, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, a discernir, poder ver con claridad la diferencia. Entonces, dice el Salmo 119, verso 29, aparta de mí el camino falso y compasivamente concédeme tu Torah. Recuerde que la palabra Torah es las Escrituras, es la ley del Eterno, es la palabra de Dios. He escogido el camino de la fe. Y ya dijimos que la fe se inicia con los patriarcas, ¿verdad? Y va continuando hasta que llegó a nuestros días o al tiempo del Señor y de los apóstoles. Dice, aparta de mí el camino falso y compasivamente concédeme tu Torah, tu palabra. He escogido el camino de la fe. He puesto tu ordenanza delante de mí. Salmo 119, versículo 29 y 30, hermano. Oh, qué hermoso y qué maravilloso es, hermanos, cuando a la luz de la palabra, que es la que nos va empezando a llevar, a guiar y a conocer y a distinguir entre lo que es la falsedad y lo que es lo verdadero, lo que es la palabra como manán del cielo y lo que son algarrobas, que es la falsedad, que es el engaño y que es la oscuridad, la mentira, que aparentemente parece verdad. Y fíjense que esto es muy importante entender porque fue lo primero que hizo Hasatán con nuestra madre Eva, desde tiempos aquellos cuando ellos estaban gozando en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Hasatán? Bueno, lo que hizo fue precisamente, ¿verdad?, traer esa apostasía, ese engaño, esa falsedad, esa mentira, haciéndola parecer como verdad. De tal manera que nuestra madre Eva, pues, cedió, o sea, se dejó seducir, creyendo que estaba diciendo una verdad. Y claro que, por supuesto, nuestro padre Abraham también fue arrastrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar muy bien la palabra cuando estamos escuchando a alguien que está hablando, a alguien que está o enseñando o explicando. No hay ninguna falta, no hay ningún pecado, ¿verdad? Que analicemos la palabra. No tiene nada de malo. ¿Por qué? Pues porque ahí está el secreto de saber, comprender qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está enseñando a mí este hermano, esta persona, este predicador, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Entonces, el apóstol Rab Shaul nos habla, ¿verdad?, acerca de estos espíritus engañadores. Y dice, ¿verdad?, que engañan hablando mentira. Entonces, ya estamos escuchando, ¿verdad?, aquí a espíritus engañadores. Ahora, por supuesto que el espíritu engañador, ¿verdad?, está siendo utilizado por una persona.
A veces la persona no es que quiera él, es un espíritu que le ha hecho creer en la mente, porque recuerde que la mente es el terreno que tenemos que cuidar mucho. Los pensamientos que nos están bombardeando con pensamientos muy negativos, demasiados negativos. Escuchaba a un buen maestro, un buen rabino, ¿verdad? Místico, a dar esta explicación tan hermosa y se la comparto a usted, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de más o menos de lo que él también nos explicó. Por ejemplo, decía, una persona, ¿cuántos pensamientos tiene durante el día? Y si usted pone un número, ¿cuántos? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, los que usted me quiera decir. Durante un día, pueden ser más, pueden ser menos, depende. Entonces pueden ser más, pueden ser, para no exagerar, vamos a ponerle 5,000, un ejemplo, 5,000 pensamientos que salen de aquí, que está pensando. Y de esos 5,000 pensamientos, ¿cuántos serán positivos y cuántos serán negativos? Y como siempre, por lo regular, son más negativos que positivos. No más que no nos damos cuenta a veces, pero son más negativos lo que estamos pensando. Eso es una persona. En una ciudad de 1,000,000 de personas o de 500,000, en una ciudad, imagínense cuántos pensamientos serán. Uy, son muchos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa ahí? La pregunta sería, ¿cuántos pensamientos negativos serán? Casi siempre superan lo negativo a lo positivo, casi siempre. Que no lo permita el cielo. Ahora, pensemos que todos esos pensamientos negativos que salen de nuestra mente, que lo expresamos con nuestra boca, que lo decimos, ¿verdad? Todos esos pensamientos, hermano, se elevan. Se elevan. ¿Y qué hacen? Forman como un muro, como una caparazón, místicamente hablando, ellos dicen como una nuez, una cáscara, alrededor de nuestro mundo, porque se elevaron todos esos pensamientos negativos. Y recuerde que la Biblia nos enseña, el apóstol Rab Shaul nos enseña y nos habla y nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, se elevan tanto que forman una capa dura. Y cuando los creyentes temerosos, que temen a Dios y que estamos tratando de buscar a Dios, cuando hacemos nuestras ruegos, nuestras plegarias, nuestras oraciones, no me va a negar y a decir, ¿verdad?, que a veces se siente tan pesada la persona. A veces constantemente, estamos siendo bombardeados con pensamientos negativos, ¿verdad? Y sobre todo cuando vamos a buscar a Dios, sobre todo cuando vamos a servirle a Dios, sobre todo cuando queremos estudiar la palabra a profundidad, ya viene un pensamiento y nos ataca y como que nos desvía. No, ahorita no, más tarde, después. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra oración no puede quebrar, no puede romper esa barrera, porque son demasiadas los pensamientos negativos. Y Pablo dice, el Rab Shaul dice, por el Espíritu Santo, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, hermanos, fijémonos entonces, ¿verdad?, que todo esto provoca nada más los pensamientos negativos y eso le prepara un terreno fértil a lo que es la apostasía. Y vienen los engaños y vienen los pensamientos. Después viene una persona con una enseñanza, pero ¿una enseñanza de dónde? ¿Del cielo o de quién? Bendito sea la palabra del Eterno que nos ha dejado aquí. Y las Escrituras, hermanos,
como dice el apóstol Rab Shaul también, Pablo, dice que la palabra de Dios es espiritual, es santa, es pura, es limpia. Entonces, para discernir la palabra del Señor, yo tengo que estar en un estatus espiritual, en un nivel espiritual, ¿verdad? A la medida de que yo pueda comprender bien las Sagradas Escrituras, porque de otra manera simplemente la voy a estar entendiendo así como se dice y literalmente así, muy por encima de la palabra. Y eso no es, tiene que profundizarse. Y el Señor, nuestro bendito Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Mesías, nos anunció, ¿verdad? Dice, escudriña las Escrituras, profundiza, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ahí está el mensaje, diciéndonos que tengamos el tiempo suficiente para poder no solamente leer, sino meternos, profundizarnos, llegar al alma de la palabra, al alma de la palabra. Recuerde que este libro sagrado que tenemos aquí es como un cuerpo. Es como un cuerpo, lo que estamos viendo aquí. Pero el alma de la Biblia está en los secretos, en las profundidades, de poder discernir por el Espíritu Santo y por medio de la dedicación a la palabra también. Porque a veces queremos dejarle todo. No, el Espíritu Santo me va a estar guiando, Él me va a decir todo. No, Él te va a recordar. ¿Y qué te va a recordar? Pues lo que has estudiado, el empeño que le hayas puesto a la palabra. Él te va a ir recordando, sí, pero la palabra, lo que tú has dedicado. Si no le dedicas, pues ¿qué te puede recordar? Entonces por ahí la apostasía va trabajando en la mente de cada uno de nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado y fijémonos muy bien. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ¿verdad? Nos habla precisamente de que el enemigo es el que tuerce, es el que hace esos cambios. Y si la mente de un hijo de Dios o un creyente que no se ha fortalecido en las Sagradas Escrituras, hermano, pues es fácil presa de ser engañado. Ahora, por ejemplo, si la palabra de Dios nos dice que la Torá, que la palabra es verdad, es verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Y uno dice, pues sí es cierto, Cristo es la verdad. Y sí es cierto, Cristo es la verdad. Pero lo que Él está diciendo, yo soy, sí, el camino, sí, y soy la verdad, soy la Torá. En otras palabras, soy las Escrituras andando, caminando, cuando Él lo dijo. Yo soy el verbo, soy la palabra. Y la palabra se refiere desde Génesis hasta Revelación, por supuesto. Entonces, observemos que cuando empieza a entrar pensamientos y a contradecir la palabra de Dios, ojo ahí, ojo, porque tenemos que tener cuidado, porque la apostasía, que es engaño, lo que la Biblia te está diciendo que es la verdad, y te empieza a meter esos pensamientos de como a nuestra madre Eva, pues realmente no es así como Dios está diciendo, realmente no es que esté mal esa fruta, no es que esté mal eso que dice que si me muero, ¿cómo me voy a morir? No, ya entraron los pensamientos de Satán y se dejó arrastrar. Bueno, entonces para todos mis hermanos creyentes en el Señor, ¿verdad? Y para aquellos que tienen el deseo de acercarse a Dios y buscar la presencia del Señor, recordemos que tengamos que tener mucho cuidado y que Dios ponga un buen guía espiritual en sus vidas para el desarrollo y el crecimiento de la vida espiritual a través de la palabra, a través de la dedicación que se le tiene que enseñar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Hasatán enseña en la mente de los corazones? Bueno,
Si la palabra dice que la Torah es la verdad, las Escrituras es la verdad, Hasatán dice, no, dice, la Torah ya no es la verdad. No, la Torah no es la verdad. Entonces empieza a irte quitando, y cuando yo digo la Torah, la palabra de Dios, y cuando estoy hablando, ¿verdad? Que dice, cuando Satanás va diciendo, no, la Torah ya ha sido abolida. Ya entró el pensamiento en la mente del creyente. Fíjese desde cuándo está entrando. Y decir, no, pues es que ya la palabra Antiguo Testamento, para que me entienda, la Torá, el Taná, como le decimos, el Antiguo, eso ya no califica para nosotros. Ya entró el engaño. Y estamos diciendo que la palabra nos está enseñando dónde inicia la fe, con quién inicia la fe. ¿Me entiende? ¿Y qué es la verdad? Entonces, cuando ya empieza a entrar eso, cuidado, porque nuestra vida está de por medio espiritual. Empieza a afectarnos, nos empieza a enfermar. Y si no sanamos pronto, nos va a ir debilitando entre más. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Entonces, como dice aquí la carta a Timoteo, ¿verdad? Ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, irán tras espíritus engañadores. Repito lo que dije hace un momento. ¿Por qué dice se van a apartar de la fe? ¿A qué fe se está refiriendo? La fe se está refiriendo desde los inicios. Rechazar a los patriarcas, si nomás con el hecho de rechazar el Antiguo Testamento no es ya para mí, ya estás rechazando a Abraham, Isaac, Jacob, a David y a todos los que nos han dejado el fundamento. Y la Biblia lo dice, repito, en el Nuevo Testamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Mesías. Entonces es Jesucristo, sí, pero ¿por qué es Jesucristo? Porque ya los que anunciaron, eso no quiere decir que Cristo vino a descontinuar a aquellos, para nada. Vino a confirmar lo que aquellos decían. ¿Me da cuenta? Entonces, hermanos, mucho, pero mucho cuidadito. Mi deseo es que Dios siempre me los bendiga mucho y que sean fortalecidos y que espero que esta reflexión ayude a fortalecer la fe y el espíritu. No nos dejemos engañar. Pidámosle a Dios que a través de su Santo Espíritu nos ayude, pero también dediquémosle el tiempo al estudio de la palabra, porque eso es lo fundamental. Y que permanezcamos, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos del día, no de la noche, no andamos a oscuras, podemos ver con claridad. Que el Eterno los bendiga mucho, mis amados hermanos y amigos, y como siempre, si el Eterno nos permite, aquí estaremos dándonos cita conforme a su voluntad. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones a todos mis amigos y mis hermanos.